8:35 de la mañana de este día lunes 4 de octubre seguimos en esta primera edición de Radio Análisis y corresponde el turno del panel de conversación. Tengo el agrado de saludar aquí al ladito mío en el estudio a Claudio Pérez, director ejecutivo del CED, del Centro de Estudios del Desarrollo. Claudio, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Montserrat, muchas gracias por la invitación. Sí, estábamos hablando con Claudio antes de salir al aire de las dificultades logísticas que hay de repente sobre todo para los padres, para llegar aquí a la radio temprano. Generalmente lo tenemos ahí a la distancia. Estamos esperando a nuestra segunda panelista, Flavia Torrealba, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, que está por llegar en unos minutitos, pero Claudio, partimos contigo de lleno lo que va a ser una semana bien movida en lo político, ¿no? Una semana donde no solamente a nivel nacional, no estamos ahí en un escenario en Estados Unidos donde puede pasar cualquier cosa, pero en lo local el tema del caso Monsalve no ha dado tregua al oficialismo. Hubo elecciones entre medio, ¿no? Y esto no ha amainado la crisis. Hay una ofensiva bien evidente desde la oposición o las oposiciones de traspasarle la responsabilidad a la ministra Toá a través de una acusación constitucional, por ejemplo, ¿no? Y de otras instancias también. ¿Cómo ves que ya transcurridas 2 semanas de este hecho, que han evolucionado los acontecimientos y qué salidas le ves tú al gobierno para poder como sortear un poco la crisis? Yo creo que evidentemente el caso Monsalve es algo bien grave y que además con el pasar de los días hemos ido sabiendo más antecedentes, y eso también ha significado que el discurso público del Ejecutivo también ha ido cambiando. Es decir, se ha notado bastante el cambio, sobre todo en los últimos días. Yo diría que es grave el caso en 2 sentidos. Uno, porque se está investigando un delito gravísimo, pero también es grave porque se trataba de de la segunda persona a cargo de la seguridad pública en el país, que según la información que se ha señalado, había momentos en que transitaba por el espacio público sin ningún resguardo de escolta, y eso a mí me parece que es gravísimo por lo que significa para la seguridad pública. O sea, eso por sí mismo es un hecho grave que hay que investigar, y el posible delito que se está investigando también. Ambos antecedentes son gravísimos. Ahora, evidentemente eso le ha pegado muy fuerte al Ejecutivo, también porque se trata del subsecretario del Interior. El mismo presidente de la República se hizo cargo de esto en una extensa conferencia de prensa, lo cual hizo llevar todo el conflicto nuevamente a la moneda. Yo no sé si eso fue un buen ejercicio hacerlo de esa forma, pero bueno, los hechos son aquellos. Y por otro lado, es que en los últimos días la oposición ha comenzado con una presión bien intensa para hacer parte de este círculo de responsabilidad a la ministra del Interior, a la ministra Carolina Toá. A mí me parece que lo último en cierta medida es bastante complejo, porque yo no tengo duda del buen desempeño de la ministra Toá en su desempeño como ministra del Interior, y también en este caso a mí la impresión que tengo es que ha actuado de la forma más correcta posible que ella ha tenido. ¿En qué sentido? Ha señalado los hechos que tuvo a la vista, actuando en el marco de su competencia como ministra del Interior, y a mí me parece que el intento de la oposición de trasladar responsabilidad hacia la ministra y presionar en un cambio de gabinete me parece que no es el mejor camino, sobre todo en el momento en que se encuentra el país hoy día en los temas de seguridad pública y con las tareas tan relevantes que hay. Lo que es evidente es que vamos a tener un cambio de gabinete, eso probablemente va a ser el día de mañana, pero yo creo que traspasarle responsabilidad de un caso del subsecretario del Interior, con la connotación y la gravedad que sostiene, a la ministra del Interior, me parece que no es lo más adecuado hoy día, entendiendo que ella además ha desempeñado su labor de forma muy bien y eficiente para el país. Sí, ahora el caso de la ministra Toá todavía no se transforma en esto que voy a describir, pero ¿tú te acuerdas, Claudio, el año pasado con la situación que atravesaba el ministro Jackson en su momento, que no tenía ningún tipo de interlocución con la oposición? Se cerraron todas las puertas para cuando era ministro de Desarrollo Social, no de las Express. Y la oposición ponía ultimátum todas las semanas, ¿no? Hasta que al final la presión fue tan
importante que él tuvo que dar un paso al costado. ¿Tú ves que con la ministra Toá podría pasar algo similar? Y te lo pregunto porque he escuchado declaraciones de parlamentarios de la oposición y no solamente de la derecha, estoy pensando en demócratas, por ejemplo, que antes no se habían plegado a una acusación que fue hace 3-4 semanas, pero ahora sí manifiestan su disposición para hacerlo. Evópoli, por ejemplo, ¿no? La derecha en general, Chile Vamos, republicanos, ahí podría haber una mayoría que de alguna forma podría también forzar una salida de la ministra Toá. No solamente porque es un ministerio que necesita tener diálogo constante con la oposición, sino también ante la posibilidad real de que la acusación pueda ser aprobada en la Cámara, por lo menos, ¿no? ¿Cómo ves ese escenario? Yo creo que es poco probable, es muy distinto el escenario que pasó con Jackson a lo que está ocurriendo hoy día con la ministra Toá, por varios factores. Yo diría uno principalmente. Yo creo que la ministra Toá tiene una competencia política o un peso político, para decirlo en esos términos, que hacen que su trabajo, su impronta hoy día tenga bastante transversalidad. Por cierto, las oposiciones pueden comenzar a seguir presionando por una salida de ella, pero yo creo que eso no tiene mucha lógica hacerlo de esa forma, como se hizo anteriormente con otro ministro, por lo que significa la ministra del Interior, tanto por el cargo propiamente tal, por lo que significa ella en cuanto a peso político, para decir en estos términos. Ella viene del mundo del socialismo democrático, del mundo del PPD, fue diputada, fue alcaldesa, entonces tiene una cantidad de experiencia política que yo creo que impide que se haga una especie de bloqueo para presionar una salida de ella. Yo creo que no, es un escenario completamente distinto. Damos la bienvenida, saludamos a Flavia Torrealba, presidenta de la Federación Regionalista Verde Social. Flavia, un gusto tenerte como siempre. Buenos días, Montserrat. Claudio, ¿cómo estás? Buenos días, Sí, Flavia. bueno, te hago un breve resumen. Antes que tú llegaras estábamos hablando de, el caso Monsalve, las implicancias políticas que esto ha tenido y la figura de la ministra Toá. Yo te escuchaba ayer también en un programa de televisión referirte extensamente a esto, pero yo le preguntaba a Claudio si es que ve riesgos en la permanencia de la ministra Toá, ¿no? Desde la perspectiva de un posible bloqueo de la oposición y también la acusación constitucional, que es algo que podría tomar fuerza en los próximos días si es que, por ejemplo, en el cambio de gabinete no sale la ministra Toá, que es altamente probable, ¿no? Hay un mayor acuerdo en sectores opositores. Yo mencionaba el caso de demócratas, de Evópoli, Chile Vamos y republicanos, que podrían tener una mayoría, ¿no? Para eventualmente aprobar una acusación en la Cámara. ¿Cómo ves tú ese escenario y las presiones que se están dando para la salida de la ministra Toá? Bueno, los venía escuchando en la radio. Estoy de acuerdo yo con la postura de Claudio. Es muy difícil o es muy inadecuado que se tome una decisión que saque finalmente a la ministra del gabinete, porque el gobierno no gana nada. No se desactiva la acusación constitucional. Hay 6 meses todavía de plazo para iniciar esta acción y llevarla a cabo. Y fuera del gobierno, evidentemente, está todavía más debilitada. Pero además de eso, yo creo que tiene que ver con que la ministra es una precandidata presidencial importante para el sector y básicamente la derecha le está despejando el espacio a sus competidores porque quieren avanzar. Ellos tienen 2 en este rato con claridad. No sé si irán a aguantar cómo están con sus niveles de popularidad. Pero me parece que eso tiene que es un factor que también es bien determinante. Entonces, si avanzan con la acusación constitucional, el riesgo para la derecha es que la fortalezcan y si el gobierno la suelta, no puede estar disponible a que lo pautee la derecha. Evidentemente, ahí en ese juego es imposible, digamos, hacerlo así, a menos, claro, que esté el legítimo interés de la ministra de ir de candidata a senadora y ahí el juego cambie y las piezas se estructuren de manera, o sea, se instalen de manera distinta, cosa que yo no creo. Creo que la ministra se va a quedar, que no hay una razón del gobierno para que ella salga
No es tan fácil tampoco encontrar una ministra del Interior o un ministro del Interior con esas características. Así es que el gobierno tiene que aguantar. Ella es una ministra que ha sido muy eficiente, es una de las que ha sacado más leyes de seguridad, por ejemplo, y no me parece que sea lo adecuado que la ministra salga, por cierto. Sí, ahí, Claudio, tú, a propósito de lo que plantea Flavia, ¿tú ves que todavía tiene posibilidades de ser candidata presidencial o ves que eso ya se ha ido perdiendo? A ver, yo creo que es evidente que los hechos de las últimas semanas le han quitado protagonismo, en el sentido, el protagonismo para poder enfrentar una candidatura presidencial. Ahora, yo creo que todavía falta mucho para eso, queda tiempo. Siempre el periodo enero-febrero trae sorpresas, diría yo, sí, o cambia los estados de ánimo político. Entonces yo creo que más bien marzo es un mes en el cual resulta interesante poder empezar a visualizar. Yo creo que la ministra Toá tiene un liderazgo bien importante, una trayectoria política muy relevante que la hace ser un nombre bien atractivo, interesante para enfrentar una candidatura presidencial. Pues yo diría que todavía es tiempo, hay que esperar qué pasa en las próximas semanas, hay que esperar el cambio de gabinete y esperar marzo. Yo creo que marzo es un mes importante donde van a haber definiciones para salidas de gabinete nuevamente. Uno pensaría que pudiera pensarlo en el corto plazo o las salidas debiesen ser ahora. Mi impresión es que va a haber cambio de gabinete ahora y van a haber salidas en el mes de marzo para enfrentar candidaturas parlamentarias y eventualmente candidaturas presidenciales. Ojo que sacar ahora a la ministra también es sacarla en su peor momento. Entonces, en política, como dice el Claudio, pasan todo tipo de cosas y una semana es una eternidad. Por lo tanto, efectivamente, en marzo, porque además tiene que configurarse la estrategia del progresismo de cómo vamos a buscar nuestro candidato o candidata. Tenemos que ir hacia una primaria amplia, los partidos tienen que entrar en un proceso interno de definición de candidatura y eso es otro capítulo además. Entonces, no hay que apurar ganado flaco, decimos la gente del campo, entonces yo creo que hay que esperar un poco con cómo se desarrollan los eventos. Ahora, yendo al tema del cambio de gabinete, que sabemos que se viene probablemente esta semana, ya la próxima semana, bueno, viene la Teletón, viene la campaña para la segunda vuelta, vamos a hablar después de eso, para gobernadores regionales, por lo tanto, sabemos que va a ser en las próximas horas, ¿no? Es lo más probable. Tú, Flavia, como presidenta de un partido del oficialismo, no te voy a pedir que me entregue información que no me puedes dar, pero ¿cómo ves tú las salidas, las llegadas de algunos personajes nuevos? Se ha especulado mucho el fin de semana, por ejemplo, de alcaldes que perdieron la elección o candidatos que perdieron la elección a distintos municipios. Se ha hablado, por ejemplo, de la alcaldesa Emilia Ríos, ¿no? ¿Cómo ves eso? Hay algunos que han dicho yo estoy disponible, algunos parlamentarios, varios candidateándose, ¿no? Para llegar al gobierno y quienes han sorpresivamente dicho que no van a salir. Por ejemplo, la ministra Maya Fernández, que planteó que no tenía la disposición de ir por un cupo senatorial de la región de Valparaíso. ¿Cómo ves tú el inminente cambio de gabinete? Bueno, los cambios de gabinete siempre traen sorpresas muy inesperadas y un anecdotario enorme en torno a incluso gente que iba pasando y terminaron de ministros en algunas oportunidades porque los ajustes son muy complejos. Somos muchos partidos los que conformamos la coalición, tienen que estar todos representados. Las últimas elecciones dieron también algunas pistas de las fuerzas de cada uno. Y eso tiene que verse también reflejado, pero además este es un ajuste de gabinete que es por razones bien específicas y peculiares. Es para que la gente pueda ir de candidato y vayan a capitalizar en el fondo la exposición que tuvieron durante su gestión en el gabinete presidencial. Y que además los partidos y el propio presidente y el progresismo entero esperará que esa mayor exposición y ese dar un sentido práctico a los dichos políticos se manifieste en un apoyo, porque nosotros efectivamente esperamos tener un presidente o presidente en el próximo periodo. Nosotros no creemos que vaya a ganar Matei con la facilidad que ellos creen que van a ganar. Y para eso también necesitamos un Congreso que esté
que sea más o menos afín, por cierto que el Congreso hace su pega y los poderes son separados, pero tiene que haber un Congreso que esté en la misma familia de ideas, porque si no se vuelve imposible gobernar, como le ha pasado al presidente Boric, que todas las reformas que tenía que llevar adelante o que comprometió no se pudieron llevar adelante por un hostigamiento permanente de la derecha y una oposición constante, pero además de defender un modelo económico que le llevaba a FP, le llevaba a ISAPRE, le llevaba todo lo que lleva el proyecto, digamos, de la derecha que defiende Abrazo Partido. Entonces, nosotros creemos que el ajuste, que es por estas razones, por cierto, va a depender también de si los partidos piensan llevar a los candidatos que están en el gabinete. Si no es así, por ejemplo, Lautaro Carmona dijo que de sus representantes va a llevar a uno de ellos a una competencia. El Partido Socialista entiendo que tiene lista su lista parlamentaria. El Frente Amplio, no sé cuál es la situación interna de ella. Nosotros ya tenemos cubierto nuestro espacio, no necesitamos que salga el ministro de Agricultura. Entonces, hay que ver también cómo se mezclan todos esos elementos, porque no hay otras razones, la verdad, que apoyen este cambio de gabinete. Entonces, a lo mejor va a ser menos importante de lo que uno esperaba que fuera, digamos, porque van a ir menos candidatos que están ahora de ministro. Sí, el tema también, Claudio, de quienes salen, quienes entran, qué pasa con las reformas, por ejemplo, que están a cargo de ministros sectoriales muy relevantes, como la ministra Jara, el ministro Cataldo, pero también por otro lado está el tema de los equilibrios políticos que muchas veces retrasa decisiones, ¿no? Ahí los partidos quieren su cupo en tal o cual ministerio, tal o cual subsecretaría. Sabemos que asumió el ministro Jaime Gajardo del Partido Comunista en un ministerio importante como es Justicia. Eso ya equilibra la balanza de otra manera. La subsecretaría del Interior, que es la más importante, está en manos de alguien que no milita. Sabemos que él es más bien del sector del socialismo democrático, pero no milita en ningún partido político. ¿Cómo ves ahí también el tema de los equilibrios en el gabinete? Yo creo que es bastante complejo. Tú has descrito bastante bien todo el panorama de lo que esto significa. Y yo creo que va a ser bien complejo para el presidente constituir un nuevo gabinete, pensando también en que, tal como decía Flavia, el cambio de gabinete idealmente se había pensado para definir cuáles eran las figuras que saltaban del gabinete a una carrera parlamentaria o presidencial. Y eso no está ocurriendo. Es decir, esa no es la impronta hoy día del cambio de gabinete. Más bien hay que hacer, me da la impresión que por lo mismo va a ser un cambio de gabinete bien ajustado, van a haber pequeños cambios y probablemente las salidas se piensen para el mes de marzo, por lo que decía anteriormente, porque en todo este escenario muy complejo para el Ejecutivo no va a ser bueno dar una señal de muchas salidas, por lo que significa eso, porque la señal puede ser que hay algunos liderazgos que empiezan a abandonar el Ejecutivo para emprender caminos más bien parlamentarios o qué sé yo, y eso no va a ser una buena señal, por lo tanto va a ser un ajuste bien acotado, y por lo mismo yo creo que mantener los equilibrios no va a ser muy fácil para el presidente, porque tiene poco espacio para hacer ajustes. Cuando hay varios nombres que salen y varios nombres que entran, hay mucho espacio para hacer ajustes de equilibrios políticos. Como va a ser un cambio de gabinete bien acotado, yo creo que va a ser bien complejo mantener esos equilibrios. Ahora, yo espero, y no tengo duda de eso, de los partidos políticos, el foco principal tiene que ver con que los partidos políticos de la coalición de gobierno, de las coaliciones de gobierno, que le vaya bien al Ejecutivo. Por lo tanto, habrá que hacer algunos sacrificios, habrá que esperar un poquito más tal vez para mantener un mejor equilibrio en pos de que el Ejecutivo pueda enfrentar muy bien los pocos meses que le quedan en materia legislativa. Sí. Tú señalabas algunas reformas importantes que están ahí en trámite, que yo creo que hay que poner el foco en ellas, y eso significa bastante generosidad por parte de los partidos políticos, y no tengo duda de que lo van a tener, o esperaría que no exista problema en aquello. ¿Ustedes ven, Flavia, Claudio, la posibilidad de que el gobierno pueda materializar alguna de sus reformas en esta ya última etapa? Hubo un llamado cónclave en Cerro Castillo hace algunos días, donde se delineó de alguna manera ciertas prioridades. Flavia, no sé si tú tuviste la posibilidad de participar ahí, pero
Pero bueno, está esta última fase del gobierno, como dice Claudio, son meses, ¿no? Si consideramos el periodo de campaña parlamentaria, presidencial del otro año. Y bueno, está la duda si es que efectivamente el gobierno va a poder materializar el tema del legado también, que se empieza a hablar. ¿Tú cómo ves eso ya entrando en la última fase del gobierno? Mira, yo creo que este es un gobierno que ha instalado, ha sincerado en el fondo el discurso político. Yo en más de alguna oportunidad en este programa he dicho que a Boric le tocó el estallido institucional, estalló todo el sistema ISAPRE, las AFP, todo se vino como encima, todos los problemas que estaban abiertos, hubo que hacerse cargo, el tema de la deuda histórica de los profesores, el CAE, etcétera. Fueron muchas cosas, además de las propias de la atención de la contingencia, digamos. Pero me parece que se han echado las bases y se han logrado consensos en torno a cuestiones como pensiones, como reforma tributaria, aunque está muy acotada ahora, pero está claro que hay que corregir el sistema también, no solo por los temas de evasión, sino porque no se puede seguir presionando el sistema en base a impuestos regresivos, sino que hay que apuntar en otra dirección que tal vez necesita más consenso y un Congreso con más espíritu de colaboración. Pero se han echado las bases de lo que tiene que ser el próximo gobierno, por eso que estamos esperanzados y esperanzadas en que el próximo gobierno va a ser efectivamente también un gobierno progresista. A pesar de lo que algunos analistas vean ahora, con el voto obligatorio se vieron varias cosas y varios candidatos que ya quedaron fuera de juego. De partida, el Chile profundo que aparece desde las profundidades del voto obligatorio, manda mensajes que, si son correctamente leídos, digamos, deberíamos nosotros perfilarlos para llevar adelante nuestras campañas, digamos, que tiene que ver con la moderación, con el rechazo a estas estridencias que están en los foros políticos. Es decir, Chile no está para un gobierno como el de Milei, por ejemplo, eso está despejado. Todas aquellas candidaturas que evidentemente fueron deshonestas, cayeron muy estrepitosamente, como la de, ¿cómo se llama esta señora de Las Condes? Que siempre se me olvida, ¿cómo se llama? Marcela Cubillo. Marcela Cubillo, había dos Marcelas Cubillo. Pero toda esa amenaza cae. Y claramente el perfil, el anhelo de este electorado se empareja un poco la cancha. Se ha usado ese concepto como para decir que la derecha recuperó terreno, pero en realidad no es que haya recuperado terreno, sino que Chile, cuando se manifiesta, deja más o menos equilibrada. Nunca olvidemos que Pinochet sacó como el 44% de los votos. Ese es un voto que siempre está oculto y presente. Por lo tanto, creo que las cosas quedaron en una necesidad de un Chile moderado, pero progresista, pero moderado. Y en ese sentido, nosotros creemos que no va a haber espacio para un gobierno de extrema derecha y para un gobierno de una derecha que represente también todavía los símbolos de la dictadura. No hay espacio tampoco. Eso es más probable que nosotros, articulando una buena primaria, consiguiendo una buena propuesta de desarrollo para el país, encontremos a nuestro candidato o candidata, que derechamente la derecha gane el próximo gobierno. Bien, son las 9 en punto y con el optimismo de Flavia Torrealba nos tenemos que ir a la pausa. Antes de eso, les voy a comentar una noticia que no es tan optimista, que es el IMASEC, el índice mensual de actividad económica que se dio a conocer hace algunos minutos por el Banco Central, que informó que la economía registró una variación nula respecto del mismo mes del año pasado, es decir, una expansión de cero, ¿no? Esa podríamos decir que es
el resumen, ¿no? Pero Vamos los a estar... los bancos y la AFP ganaron plata como locos. Sí, pero el IMASEC mide otras cosas. Así que es la información del momento respecto de la economía de nuestro país. No es muy auspiciosa la noticia. Nos tenemos que ir a una pausa y a la vuelta continuamos, Flavia, Claudio, analizando el escenario postelectoral y previo también a la elección de segunda vuelta de gobernadores y gobernadoras que puede traer algunas sorpresas también. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Miguel Veracifras y quiero invitarlos a escuchar Olo Jazz todos los lunes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, improvisación y la escucha social. Olo Jazz, lunes, 20 horas. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Les invitamos a escuchar Psicología y Sociedad, donde se abordan investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Conduce la periodista Daniela Suau, todos los lunes de 18 a 19 horas en el 102.5 FM y online en radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto El Bello Signo. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello signo. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Signo, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. Estás escuchando Radio Universidad de Chile, la emisora insignia de la música chilena, reconocida como radio fundamental por la SCD 2024. Con 4 de la mañana seguimos en esta primera edición de Radio Análisis en el panel de conversación con Claudio Pérez y con Flavia Torrealba. Yo les anunciaba antes de la pausa el tema de la elección. Hace una semana estábamos tratando de entender qué había pasado, ¿no? con esta elección en 2 días de autoridades locales, de gobernadores, de alcaldes, en fin. Y ya transcurría una semana, 7 días, Claudio, los análisis ya son más reposados, ¿no? Hay un consenso general de que no solamente a la oposición le fue bien, bueno, algo mencionaba Flavia en el bloque anterior, sino que en general la oposición no solo recuperó espacios, sino que tuvo muy buen resultado, ¿no? En concejales, en cores,
en municipios emblemáticos, ¿no? Que también pudo recuperar. Y ahí la pregunta es qué es lo que viene, ¿no? Desde la perspectiva del oficialismo, pero también de la oposición. Uno escuchaba el día lunes a dirigentes de la oposición bastante envalentonados, ¿no? Diciendo, bueno, esto significa que prácticamente vamos a ganar la presidencial, la gran ganadora fue Evelyn Matei. Hubo muchos análisis que iban en esa línea y el oficialismo fue más cauto, ¿no? Planteando más bien que había sido una elección buena para el país en general, donde no habían triunfado los extremos o los representantes más vociferantes, podríamos decir, ¿no? ¿Cuál es el análisis que puedes hacer, Claudio, ya transcurrida una semana con los resultados que ya tenemos, desagregados por regiones, por comunas, ¿no? Por votación, porque fueron 4 votaciones, y qué viene ahora, ¿no? En general, en el oficialismo, en la oposición, ¿cómo lo analizas? Sí, yo diría varias cosas. Lo primero, creo que es positivo una revalorización del voto obligatorio. Yo creo que eso es muy positivo. Yo particularmente siempre he sido partidario del voto obligatorio, y lo bueno es que hoy día con esta elección se revaloriza el voto obligatorio, y si tal vez quedan algunas voces que quieren voto voluntario son completamente minoritarias. Yo creo que eso es bueno para la democracia, es bueno para el país, es bueno para la representatividad de quienes resultan electos. Lo segundo es que yo creo que hay un elemento importante, que efectivamente la derecha recupera terreno, pero lo recupera Chile Vamos, lo recuperan los partidos más bien tradicionales de la derecha en desmedro de lo que se especulaba iba a ser un muy buen resultado de republicanos de la extrema derecha. Eso no ocurre así, y eso es una buena noticia para Chile Vamos. Y yo creo que en cierta medida también es una buena noticia porque permite mirar un electorado que está mirando más bien los espacios de centro izquierda y centro derecha. Porque también digamos que el oficialismo tampoco le fue catastróficamente mal, tampoco hubo una gran baja electorado, hubo una baja que era esperable, que decía relación con efectivamente un buen resultado que se había obtenido anteriormente, y estos son ciclos políticos, pero tampoco le fue tan mal, bajó efectivamente. Yo diría otro elemento importante a mirar es el alto número de independientes en la elección de alcaldes. Yo ahí hago una distinción. Hay un porcentaje importante de esos independientes que son exmilitantes de partidos, que más bien van como independientes porque no estuvieron dispuestos a someterse a la dinámica interna de los partidos políticos, lo cual no habla mal de ellos, per se. Yo creo que por el contrario es más bien un tirón de orejas para los partidos políticos, diría yo, porque son liderazgos altamente competitivos y lo demuestra su elegibilidad. Entonces eso hay que poner mucho foco ahí en los partidos políticos. Ahora, hay otro porcentaje de independientes que son independientes de verdad, por así decirlo, si hay que ponerle un apellido, independientes de verdad. Yo creo que también hay que poner mucho ojo ahí en el surgimiento de liderazgos bien importantes desde dinámicas territoriales. Eso también de nuevo pone una alerta en los partidos políticos. De nuevo, porque yo he sido, y voy a ser majadero en esto, defensor de los partidos políticos como instituciones importantes para la democracia, aún así siendo muy crítico de las dinámicas internas de los partidos políticos, sobre todo en los temas de deliberación interna de los partidos políticos y en los mecanismos que usan para elegir candidatos. Y yo creo que en cierta medida este resultado de los independientes, en los términos que lo he escrito anteriormente, va en esa línea precisamente, en decir que los partidos políticos tienen que poner un tema muy importante, mucha atención en lo que está ocurriendo en esos aspectos. Yo diría que por otro lado, esto le sirve mucho a la candidatura de Evelyn Matei, porque consolida un liderazgo en Chile Vamos, y sobre todo para las oposiciones, en el sentido de señalar, tienen 2 candidatos, Evelyn Matei y José Antonio Kast, que lo ha dicho. Le va mucho mejor al mundo de Evelyn Matei hoy día en estas elecciones, a diferencia de lo que pasa en el oficialismo, que todavía tiene que estar en el periodo de búsqueda de un candidato o candidata. Estando a un año de la elección presidencial, no se vislumbra con claridad todavía esa candidatura. Entonces el oficialismo tiene un trecho muy complejo por recorrer en el sentido de encontrar ese liderazgo para enfrentar a una candidatura presidencial. Y yo creo que queda poco tiempo, yo diría, tal como decía en el bloque anterior, marzo es el periodo que queda para poder definir precisamente esas candidaturas o que se empiecen a vislumbrar cuáles van a ser las candidaturas del oficialismo. Sí, siempre se dice que después de una elección municipal comienza la previa de la elección que viene, ¿no? Que es la presidencial, pero en el oficialismo todavía no hay mucha claridad. Ahora, Flavia, volviendo al tema de la elección de la semana pasada, y a propósito de lo que decías tú, Claudio, el ejemplo del alcalde electo de Puente Alto es
bien representativo, ¿no? Un candidato independiente, pero que tiene una posición política que está más a la izquierda del gobierno, podríamos decirlo, y que es un liderazgo local, ¿no? Y que pudo vencer a una candidata conocida, fuerte, como Carla Rubilar, ¿no? Con un alto conocimiento y un liderazgo más bien nacional. Lo pongo como ejemplo, si quieres comentar ese caso o algún otro que te haya llamado la atención, pero en general, desde el oficialismo, ¿cuál es el análisis que se hace ya a una semana de las elecciones? ¿Cómo proyectan estos resultados? ¿Qué podríamos decir? Mira, yo te puedo decir como presidenta del partido Federación Regionalista Verde, porque los espacios de deliberación más profundos que hemos tenido, de hecho el jueves pasado tuvimos uno con la región metropolitana, vamos a hacer espacios en todas las regiones para analizar el tema de las elecciones. Y yo concuerdo con Claudio en que la selección de los candidatos fue absurda. Y que no es lo mismo un independiente de candidato a alcalde que candidato a concejal o a core. Ojo que ahí hay una diferencia importante. Efectivamente, nosotros nos opusimos tenazmente a la lógica del que tiene, mantiene. Siempre hablamos, en esto coincidíamos mucho con el Partido Comunista, por cierto, que había que evaluar territorialmente los lugares porque estaba este riesgo de que la gente fuera por fuera. Los buenos líderes en los territorios juntan las firmas sin ningún problema. A los que dejan fuera de juego a los partidos oficialistas. Por lo tanto, el que tiene, mantiene, no es no es una lógica política, es una lógica más bien de poder. Entonces, ahí de poder interno, digamos, de distribución al interior de una coalición. Eso fue muy, muy complejo para nosotros aceptar el tema, porque teníamos otros territorios donde había claramente gente de nuestro mundo que podía haber hecho cuestiones importantes, o de otros partidos, por cierto, y no se pudo porque había este criterio del que tiene, mantiene como un principio sacrosanto que no logramos romper. Creo que esa es una cosa y hay que corregir es un problema en las prácticas de los partidos. Efectivamente así es. A diferencia de los concejales, donde no había listas completas, los independientes que fueron por las listas eligieron por dónde ir. Por lo tanto, esos son independientes porque, por ejemplo, había en el caso nuestro, o los partidos más nuevos, que no habíamos alcanzado a inscribir por la ley antidíscolo los candidatos, entonces los tuvimos que llevar a todos como independientes porque había muchas regiones nuevas. Y la gente, cualquier candidato tenía una gama muy amplia de opciones y podía haberse inscrito por cualquier lista. Por lo tanto, esos independientes no son tan independientes. Nadie fue en una lista regionalista verde que no estuviera interesado en el tema del regionalismo y en el tema de la sustentabilidad y la sostenibilidad ambiental. Entonces, ahí yo creo que hay una distinción. Por eso que se mira tanto la elección de los concejales y las concejalas. Y en el tema de los liderazgos presidenciales, a mí no me preocupa tanto el que la derecha tenga una candidata clara, porque en la elección del presidente Boric el resultado fue muy a última hora. Va a depender mucho también del programa y del proyecto que nosotros le presentemos al país, porque yo creo que además está la responsabilidad de los sectores políticos de hablar de política, de qué es lo que pensamos para los próximos años. Matei es una candidata del modelo, eso es lo que ella defiende, es nítido y es sencillo. El tema es que tiene el progresismo para ofrecer al país. Nosotros no podemos seguir con este modelo. Por ejemplo, tú recién señalabas los datos del IMASEC. Efectivamente son datos duros, datos macroeconómicos que ignoran o postergan la mirada de los territorios, la mirada y la necesidad que hay de activar la economía en las regiones, que están muy, muy debilitadas, pero ocultan también cifras, por ejemplo, como la anomalía en las ganancias de los bancos, que no le están prestando plata a nadie para que se active ningún sector de la economía, porque están usufructuando de un sistema que está en marcha. Entonces, nosotros primero tenemos que estructurar la propuesta y superar el anecdotario.
o la biografía. Esta cuestión, el presidente de la República, la presidenta, no es un concurso de simpatía. Y yo creo que este momento es muy clave. Nosotros en particular estamos muy preocupados por los efectos que tiene el cambio climático. Tú bien sabes, el tema de la seguridad alimentaria y cómo adaptamos la infraestructura político-administrativa, porque queda muy poco tiempo. Si uno mira el mundo, este solo fin de semana hubo tragedia en distintas partes del mundo. Murió mucha gente en los distintos continentes por efecto del cambio climático, que se está agudizando por el calentamiento global, y es necesario y urgente adaptar nuestra institucionalidad y nuestra infraestructura. Entonces, creo que si no nos hacemos cargo de los problemas de los tiempos y no tenemos nada que decir, es un dato quien vaya a encabezar, porque nosotros podríamos mantenernos con Michelle Bachelet, que es una candidata que está ahí siempre, porque se lo ha ganado, por cierto, no es que ella esté interesada en mantenerse popular, ella se ha ganado su espacio, pero primero veamos cuál es nuestro programa proyecto. antes de la persona, en el fondo. Eso es, porque tenemos que hablar de política. Si nosotros estamos enfrentando problemas muy graves, tenemos problemas económicos muy graves en los territorios, tenemos problemas ecosistémicos muy graves, tenemos problemas de corrupción, de seguridad, son muchos. Entonces, Evelyn Matei sabe lo que tiene que defender. Ella tiene que defender la AFP, el modelo como está. Nosotros no, tenemos la obligación de presentar uno nuevo. Sí, bueno, esta es una vieja discusión, Claudio, respecto de los programas. Esto se dijo para la elección pasada, que el programa tenía que estar por delante. Muchas veces se plantea eso, pero lo que ocurre en la práctica es que se busca un candidato y luego se arregla el tema del programa sobre la marcha, ¿no? Es lo que ocurre en muchos casos. Ahora, el tema de la elección de segunda vuelta, particularmente los quiero llevar a la región metropolitana, que es la más emblemática. Valparaíso también es bien importante, con resultado incierto, porque si uno suma los apoyos que tuvieron otras candidaturas de derecha o de centro derecha, en el caso de Valparaíso, por ejemplo, que se irían con Pepa Hoffmann, ahí podría haber una situación de empate, ¿no? Y en el caso de la región metropolitana podría pasar algo... donde está Alejandro Navarro, que es nuestro candidato también. Sí, así es. ¿Cómo ves eso, Claudio? Y en el caso de la región metropolitana, donde tiene hartas, tiene la relevancia que es la votación más importante después del presidente de la República. Pero bueno, Claudio Rego es a propósito de los independientes, ¿no? Alguien que renunció a la democracia cristiana, no va por fuera, sino que va apoyado por los partidos oficialistas, pero siendo independiente, como falso independiente, podríamos decir, ¿no? Ya que entonces esta separación, y va con Francisco Rego, que yo no sé si les merece algún comentario, se han escrito algunas columnas el fin de semana, se ha mencionado también por parte de algunos parlamentarios defendiendo la figura de Francisco Rego, que más allá de que no tenga experiencia política, que eso creo que es un dato, y que se ha hecho mucho énfasis en su origen social, socioeconómico, el hecho es que es un tipo de liderazgo que no sé si va muy en la línea de lo que estábamos hablando, ¿no? Es una persona más bien que tiende a la agresión verbal respecto del oponente. Tiene un liderazgo que yo creo que es particular y vale la pena analizar, ¿no? Pero por el cual la derecha se ha cuadrado con él, ¿no? ¿Cómo ves la batalla de la región metropolitana, Claudio, y los dos Orregos? A ver, yo creo que lo primero, a mí me parece que todo comentario, análisis respecto a la candidatura de Francisco Rego que tenga que ver o ponga en la juguera su origen social u otros aspectos que no tienen nada que ver con una candidatura a gobernador regional, me parece que no merece ningún análisis. Yo lo saco inmediatamente de eso, me parece un clasismo tremendo. Dicho eso, yo creo que efectivamente, tal como tú dices, la forma de enfrentar la candidatura por parte de Francisco Rego es una retórica demasiado agresiva, demasiado confrontacional, que no centra la atención precisamente en las propuestas para su rol y en el marco de sus atribuciones como eventual gobernador regional. Yo creo que ahí hay una disociación tremenda entre lo que debe ser
la forma de plantear una candidatura de gobernador regional, ya sea por el contenido de las propuestas, como por la retórica que acompaña dichas propuestas. Yo creo que eso hay que dejarlo bien. Yo creo que esa retórica no le hace bien a la calidad del debate público, a la calidad de la esfera pública. Dicho eso, yo creo que Claudio Rego tiene una candidatura bastante compleja hoy en día, porque hay que tener presente que en la elección anterior él gana la segunda vuelta con votos de la derecha, enfrentando a Karina Oliva, bastante cuestionada, y ya sabemos todos los antecedentes que son de público conocimiento el día de hoy. Entonces él gana la elección con votos de la derecha. Y parte importante de ese electorado de la derecha encuentra hoy día una candidatura en Francisco Rego, que, con lo que yo he dicho, creo que es una retórica que no es buena para el debate público, la forma en que él plantea esa candidatura, pero hay un electorado importante de la derecha que encuentra una candidatura ahí. Y Claudio Rego, efectivamente, después de renunciar a la democracia cristiana, se constituye en un candidato independiente, lo que no necesariamente lo constituye en el candidato del oficialismo, sino que más bien el oficialismo lo apoya en su candidatura, en su proyección de gobernador regional. Y por eso yo creo que tiene un escenario bastante complejo, porque tiene, por un lado, la necesidad de seguir manteniendo fuerte ese apoyo del oficialismo, esa es una tarea, pero también tiene la necesidad de mantener, siendo bastante difícil, mantener una parte de ese electorado de centro derecha que lo apoyó en la elección anterior. Ahora yo creo que Claudio Rego es un candidato mucho más competitivo, sin duda, por experiencia política, por lo que ha sido su rol de alcalde, por lo que ha sido su rol de intendente, porque ha hecho una muy buena gestión en el gobierno regional, porque tiene una impronta y una mirada de mediano y largo plazo y comprende muy bien el ejercicio de su cargo, pero comprende muy bien la función pública en lo que eso significa. Entonces creo que tiene mucha experiencia, y por ese lado, si uno mira por experiencia, Claudio Rego es mucho mejor candidato que Francisco Rego. Si uno hace el análisis electoral de lo que significa cómo se van a mover los votos hoy día, yo creo que tiene una candidatura bastante difícil hoy día, y que el resultado yo creo que todavía sigue estando un poco abierto. Sí, un resultado abierto. En eso coinciden varios analistas. Flavia, ¿cómo ves esta disputa en la región metropolitana? Si te quieres referir a otra también que sea de tu interés, pero el tema de los gobiernos regionales, que muchas veces es como mirado huevo, lo voy a decir en buen chileno, pero es tremendamente relevante, ¿no? Bueno, tu partido también le ha dado esa importancia, y lamentablemente con todo el escándalo del caso de las fundaciones, el tema de los gobernadores regionales fue bien cuestionado, ¿no? El rol de los gobernadores regionales. ¿Cómo analizas también desde esa perspectiva, ¿no? Lo comentábamos también el día de las elecciones, que esta promesa de eliminar la figura del delegado presidencial, de transferir más atribuciones, más competencias a los gobernadores, quedó ahí un poco en stand-by a propósito de los cuestionamientos, ¿no? A la utilización de recursos que efectivamente tienen muchos recursos, ¿no? Estas autoridades, pero bueno, se vio un poco empañado por esta situación. ¿Cómo lo ves desde esa perspectiva y también desde la perspectiva electoral de la disputa de los borregos, podríamos decir? Sí, uno de los cargos que a nosotros nos interesa mucho, de hecho existe, cuando el Esteban Valenzuela, que era el presidente de la Comisión de Descentralización, hace una propuesta, digamos, y se genera esta figura del gobernador regional, porque se estaba apostando a una descentralización intensa que fue un proceso interrumpido. Y fue un proceso interrumpido porque cuando los gobiernos suben al poder con una promesa de descentralización y cuando llegan no están tan disponibles a descentralizar. Hay muchas anécdotas de presidentes que una vez sentados ya en el sillón presidencial se niegan a delegar poder por distintas razones, o en gobierno, por urgencia. Hay un montón de, no digo que aquí haya... pero hay una falta de compromiso intenso con la mirada descentralizadora por razones diversas. Como sea, el tema de la descentralización y la transferencia de poderes fue un proceso interrumpido y fue después un proceso muy agravado, como tú bien dices, Montserrat, por el escándalo de las fundaciones, que como tú bien sabes, no ha avanzado en muchas direcciones y el único que está afectado efectivamente es el candidato ahora a 2ª vuelta de la derecha en la Araucanía, detrás del cual se han cuadrado
todos los presidenciables de la derecha, y ahí podemos hacer una evaluación del compromiso con los principios de la probidad, efectivamente, que se levantan como fundamentales en esta candidatura. Por lo tanto, les quiero recordar que en el resto de las regiones no ha habido avance porque no hay antecedentes. Lo que sí hay y que nosotros hemos abogado por impulsar, de hecho, yo fui a hablar con la Contralora subrogante, que espero que seguir avanzando cuando ya haya un Contralor o Contralora titular. Sí, hoy día se define eso. Yo supongo que va a ser ella, porque además ha tenido un muy buen desempeño. Pero cuando uno dice la descentralización tiene que ir acompañada de más control de la gestión y del gasto, te encuentras con que la Contraloría también ha sufrido en su asignación presupuestaria y también está debilitada. Nosotros pensamos que tiene que haber dentro de cada gobierno regional y cada municipio un funcionario o funcionaria de la Contraloría que responda a la Contraloría para hacer control del gasto y de la gestión, para que no nos encontremos con sorpresas de manera preventiva. No ha pasado. La Contralora me decía que en Antofagasta tienen un abogado para toda la región. Imagínate con la cantidad de plata que entra al sistema. Es muy feble el control. Creemos que hay que avanzar primero en eso y después impulsar otra vez el proceso de desconcentración. Dicho eso, quiero igual señalar algunas cosas. Es un error suponer que los votos son traspasables. Cada elección es distinta a la anterior. Una pasada primera vuelta y la segunda vuelta es completamente distinta. Por ejemplo, nosotros tenemos a Alejandro Navarro en segunda vuelta en Biobío, y todo el mundo supone que si sumas todas las derechas debería ganar con facilidad Yacaman. Pero no es tan así, porque el vínculo que tiene Navarro con los sectores populares hace que también tenga un vínculo con los sectores evangélicos, por ejemplo. Entonces, ahí hay elementos que se complejizan en los territorios y que lo otro es el tema de las propuestas. Navarro tiene una propuesta de encadenamientos productivos con la industria maderera, con las soluciones habitacionales, y del otro candidato no sabemos nada. Entonces pasa lo mismo un poco acá con los Orregos. Acá yo creo que Francisco Orrego se encontró de candidato a la gobernación, un poco como el Forrest Gump de esta elección, porque hubo 16 personas que previamente se negaron a ir de candidatos a la gobernación regional. Sí, o que no marcaban en las encuestas también. Pero había candidatos muy buenos, por ejemplo, la Carla Rubilar, sí, que todo el mundo conocía como intendenta, que podía haber tenido más sentido que fuera candidata a gobernadora, terminó yendo de candidata a alcaldesa y partido. Entonces, después de 16 es un número que yo leí en la prensa, no me consta, de 16 negativas se llegó a la figura de Pancho Orrego, que es una figura interesante, efectivamente, electoralmente. Uno puede identificarse con que es primera generación de profesionales, es católico, tiene un montón de cuestiones, pero que ha hecho una trayectoria que no estaba destinada a ser candidato a nada, tal vez a parlamentario probablemente. Entonces, él hizo y construyó un personaje que tiene una historia que no creo que le ayude en la elección, porque la gente, insisto, el electorado se manifestó con claridad en el último evento electoral. Y esos personajes que tienen como herramienta el insulto, el escándalo, no fueron bien recibidos, sino más bien fueron castigados, porque esta suerte de impudicia, digamos, que no es bien vista en los foros públicos y políticos, porque hay demasiadas cosas en juego. Entonces, yo creo que la trayectoria de Francisco Orrego tiene más bien, le va a jugar en contra, pero porque él no pensaba ser candidato a gobernador, más que si tiene o no tiene mérito como persona, digamos, probablemente los tenga, como cualquier otro, pero su historial es un poco complejo. Sí, es llamativo el personaje. Yo por eso lo sacaba a colación, porque es alguien que se ha hecho conocido a través de un programa de televisión que sale por el cable, ¿no? Que es visto por mucha gente en Chile, pero que además tiene una característica que es un programa de mucha confrontación política, no tanto de
debate de ideas, sino más bien de confrontación incluso personal, física, ¿no? En fin, es un hecho a analizar. Sí, mira, yo he ido 2 veces al programa. Debo decir que no he sido maltratada ni nada, por gente que naturalmente es más o menos de ese perfil. A mí me maltrató Jaime Rabinet. Jaime Rabinet, que me trató de ecoterrorista. ¿Cómo alguien puede tratar de ecoterrorista a otra persona? Es como que se transforman algunas personas ahí. Perdona, te quería hacer esa nota. Sí. Se da mucho para que surjan personajes, ¿no? Bueno, tenemos que llegar al final. Vamos a ver qué ocurre con la segunda vuelta, que es en 20 días más. Es el día Las encuestas 24. dicen que Claudio Rego va bastante cómodo arriba, ¿eh? Yo creo que esa diferencia se va a ampliar porque al menos la gente de centro derecha y derecha con la que yo me vinculo no tienen ni una posibilidad de votar por Francisco Rego. Bueno, nos quedan 20 días para saber qué va a ocurrir en Santiago y en todas las otras regiones donde se va a dar esta disputa gobierno-oposición. Hay otras donde está la disputa en la derecha, con la centro-derecha o en el oficialismo, así que vamos a estar muy pendientes de ese evento electoral. Claudio Pérez, director ejecutivo del CED, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Montserrat. Un gusto, Flavia. Igualmente, Gracias, Claudia. Flavia Torrealba, que tengan un excelente inicio de semana. Se viene dura la semana, así que ánimo. Muchas gracias. Son las Saludos a Patricio también. Le damos el saludo también de Flavia. Son las 9:32, hacemos un breve corte y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.